Te sorprenderás al descubrir que lo que San Pedro Claver predijo para 2025 ya está sucediendo, y todos están con temor de lo que pueda ocurrir en los próximos días. Las previsiones de San Pedro Claver están inquietando al mundo entero, y ahora mismo descubrirás todo lo que profetizó. El humilde misionero español que dedicó su vida al servicio de los esclavos africanos en Colombia hace más de 400 años, parece haber anticipado eventos que ahora están ocurriendo. Predijo que 2025 traería cambios inimaginables, y sus revelaciones ahora tienen un significado global, especialmente con las crisis ambientales, sociales y espirituales que enfrentamos. Las palabras de San Pedro Claver resuenan más verdaderas que nunca. Cómo un joven jesuita, conocido como el esclavo de los esclavos, pudo prever eventos tan profundos. Eso es lo que vamos a descubrir ahora mismo. Si te gustan videos como este, suscríbete al canal ahora. Es gratis y recibirás más videos para descubrir qué nos depara el futuro. La vida de San Pedro Claver, un visionario y defensor de los oprimidos, comenzó de manera sencilla. Nació el 26 de junio de 1580 en Verdú, España, y desde joven mostró una inclinación por ayudar a los más necesitados. En 1600 llegó a Cartagena de Indias, Colombia, donde comenzó su misión con los esclavos africanos que llegaban en condiciones inhumanas. Durante más de 40 años, Claver ofreció consuelo espiritual y alivio físico a quienes sufrían, convirtiéndose en un símbolo de compasión y justicia en un tiempo de mucha opresión y sufrimiento. San Pedro Claver proclamó la importancia de la fe, el arrepentimiento y la oración, invitando a las personas a regresar a Dios, arrepentirse de sus pecados y confiar en la misericordia divina. Aunque inicialmente sus acciones fueron recibidas con escepticismo, tanto por las autoridades civiles como eclesiásticas, que desconfiaban de sus métodos, Claver se mantuvo firme en su misión de servir a los más necesitados. Su dedicación y sinceridad comenzaron a cambiar la percepción que la sociedad tenía de él. San Pedro Claver fue pionero en la defensa de los derechos humanos y luchó por la dignidad de los esclavos, bautizando a más de 300,000 personas y llevando consuelo y esperanza a innumerables individuos sometidos a condiciones inhumanas. A pesar de la fama y la atención que atrajo por su labor, Claver llevó una vida de simplicidad y humildad, cuidando a los pobres y enfermos. Falleció el 8 de septiembre de 1654, después de una vida dedicada al servicio de los demás. Su legado perdura hasta hoy y fue canonizado como santo en 1888 por la Iglesia Católica. Su vida y su misión continúan inspirando a generaciones, y su legado sigue vivo en las acciones de justicia social y en el trabajo por los derechos humanos en Colombia y el mundo entero. Aunque falleció hace más de 3 siglos, algunas de las acciones y enseñanzas de San Pedro Claver son especialmente relevantes hoy en día. Su influencia sigue impactando al mundo hasta la fecha. Durante su misión en Cartagena, San Pedro Claver no solo brindaba apoyo espiritual y físico a los esclavos recién llegados, sino que también les devolvía la dignidad que les había sido arrebatada. Esta misión de compasión y justicia social convirtió a Cartagena en un lugar de esperanza y fortaleza espiritual para los oprimidos. Rápidamente, la noticia sobre su obra se difundió, atrayendo a personas en busca de consuelo tanto para sus problemas físicos como espirituales. Uno de los primeros testimonios de milagros atribuidos a su misión ocurrió poco después de su llegada a Cartagena. Se cuenta que Claver, al cuidar de una mujer enferma, logró aliviar su dolor de forma instantánea y completa a través de la oración y el cuidado. Este fue uno de los muchos relatos que comenzaron a atribuir milagros a San Pedro Claver. A lo largo de los años, la Iglesia Católica investigó minuciosamente estas alegaciones y reconoció oficialmente varios de estos eventos como inexplicables para la medicina. Además de su misión de justicia y compasión, Cartagena se convirtió en un símbolo de renovación espiritual y fe para muchos. Visitar el lugar donde San Pedro Claver sirvió no solo se considera una búsqueda de consuelo espiritual, sino también una oportunidad para reconectarse con la fe, el arrepentimiento y la transformación personal. Las humildes acciones de Claver y su profunda experiencia con el servicio divino han tocado a personas de todas las clases sociales, haciendo de Cartagena un lugar donde los fieles experimentan un fuerte sentido de comunidad y fe compartida. La influencia de San Pedro Claver
también transformó el concepto de misión religiosa y espiritual. Aunque ya existían peregrinaciones religiosas, la historia de Klaver trajo una nueva dimensión a esta práctica, inspirando una búsqueda personal tanto por sanación física como por despertar espiritual. Su ejemplo demostró que la santidad y los encuentros divinos no estaban reservados para la élite o los más instruidos, haciendo que el mensaje de amor y servicio de Klaver fuera accesible para personas comunes. Así, San Pedro Klaver se convirtió en un símbolo de sencillez y fe. Vivió modestamente, pero experimentó algo extraordinario, y su influencia se extiende más allá del catolicismo, tocando a cualquier persona que crea en el poder de la oración y en la esperanza que la fe puede traer. Sus enseñanzas y acciones continúan inspirando a millones de personas hasta hoy, y su legado vive en las innumerables peregrinaciones a Cartagena y en el compromiso con la justicia social y la defensa de los más vulnerables. Las acciones y enseñanzas de San Pedro Klaver han cobrado aún más relevancia a medida que el mundo enfrenta desafíos modernos. Sus mensajes sobre el arrepentimiento, la oración y la compasión parecen intemporales, y muchos se preguntan si su misión también contenía advertencias para el futuro. Ante las incertidumbres globales y crisis actuales, los fieles siguen reflexionando sobre sus palabras en busca de guía y esperanza. ¿Qué predijo San Pedro Klaver para 2025? Aunque es más conocido por su dedicación a los esclavos africanos y su labor humanitaria en Colombia, su papel como visionario va más allá de estas acciones iniciales. Escondidas en los relatos de su vida, se encuentran varias enseñanzas enigmáticas que muchos creen que apuntan a eventos futuros. En particular, para el año 2025, aunque San Pedro Klaver nunca declaró explícitamente que sería un año importante, seguidores de sus enseñanzas y mensajes han descubierto pasajes que sugieren un tiempo de gran transformación y turbulencia. Estas revelaciones han dejado al mundo conmocionado, ya que los eventos actuales parecen reflejar sus previsiones de formas perturbadoras e intrigantes. En sus últimos años, mientras San Pedro Klaver se retiraba al convento y se distanciaba de la vida pública, supuestamente confidenció a algunas de sus compañeras religiosas visiones que iban más allá de su obra en Cartagena. Una de estas religiosas registró que Klaver dijo: «Habrá un gran despertar, un tiempo de pruebas, pero también de gracia. El mundo temblará, pero la fe será restaurada». Muchos creen que esta profecía está directamente relacionada con los acontecimientos actuales, que parecen alinearse con sus advertencias proféticas. La afirmación de San Pedro Klaver, relacionada con el año 2025, se ha convertido en uno de los aspectos más analizados de sus enseñanzas. Sus palabras parecen señalar grandes cambios sociales, ambientales y espirituales, eventos que se alinean con las crisis y transformaciones que estamos presenciando a nivel global. Desde el cambio climático y los conflictos políticos hasta el resurgimiento de la fe religiosa en lugares inesperados, el año 2025 parece ser un punto de inflexión, y las palabras de Klaver resuenan con un profundo significado ante estos desafíos. Uno de los elementos más impactantes de las profecías de San Pedro Klaver implica su visión sobre desastres ambientales. Describió un mundo donde el orden natural se rompería, donde los ríos se elevarán, los cielos arderán y la tierra clamará de dolor. Aunque estas palabras fueron pronunciadas hace más de 3 siglos, parecen reflejar la realidad actual del cambio climático. En 2024, estamos siendo testigos de incendios forestales récord, inundaciones extremas y una degradación ambiental sin precedentes. Científicos y ambientalistas han alertado por años que el planeta está llegando a un punto crítico, y las palabras de Klaver añaden una inquietante capa espiritual a esta crisis. Sin embargo, sus visiones no se limitaron a las preocupaciones ambientales. San Pedro Klaver también previó profundas divisiones dentro de la sociedad, describiendo un tiempo en que naciones se alzarán unas contra otras, no con armas de guerra, sino con palabras de odio y división. De muchas maneras, esta predicción refleja el estado actual de la política global, donde la polarización, la desinformación y la agitación social han dejado a los países profundamente fragmentados. A medida que nos acercamos a 2025, el crecimiento del populismo, la pérdida de confianza en las instituciones y las crecientes tensiones entre potencias mundiales parecen alinearse con la visión de Klaver de un mundo al borde del caos. No obstante,
Las previsiones de San Pedro Claver para 2025 no se centran solo en la destrucción y el conflicto. A pesar de los sombríos avisos, también habló de un tiempo de gran gracia y renovación. Creía que los desafíos que el mundo enfrentaría llevarían a un renacimiento espiritual, a un regreso a la fe y a la unidad frente a las adversidades. En sus visiones, veía a las personas recurriendo a la oración en números sin precedentes, buscando consuelo y guía mientras se enfrentaban las pruebas del mundo. Mencionó que la llama de la fe volverá a brillar intensamente, incluso en lugares donde hace tiempo se extinguió. Uno de los aspectos más enigmáticos y fascinantes de las previsiones de San Pedro Claver para 2025 involucra su referencia a un niño elegido. De acuerdo con algunas interpretaciones de sus visiones, Claver habló de una figura que surgiría de la oscuridad, una persona de gran poder espiritual que ayudaría a guiar a la humanidad a través de la oscuridad venidera. Afirmaba que este individuo provendría de un lugar inesperado y sería visto como un símbolo de esperanza y renovación. Algunos creen que esta profecía sugiere la aparición de un futuro líder, sea religioso o político, que surgirá en 2025 para inspirar a las personas a regresar a valores de compasión, justicia y fe. Mientras el mundo enfrenta múltiples crisis, como la pandemia de 2020 y el creciente aumento de la desigualdad económica, las previsiones de Claver para 2025 parecen especialmente relevantes. Muchos han notado las impresionantes similitudes entre sus visiones y la situación global actual, lo que ha llevado a un renovado interés por sus enseñanzas. Estudiosos religiosos, místicos y creyentes comunes están comenzando a ver 2025 como un año crítico que podría marcar tanto el inicio de un renacimiento espiritual como el agravamiento de las luchas colectivas del mundo. La posibilidad de un gran despertar, como lo previó Claver, ofrece una sensación de esperanza en medio del miedo y la incertidumbre que rodean al futuro. Sus profecías sugieren que, aunque el mundo enfrenta desafíos sin precedentes en 2025, estas pruebas eventualmente traerán cambios positivos. La visión de San Pedro Claver sobre fe renovada, unidad y crecimiento espiritual resuena con aquellos que creen que la humanidad aún puede cambiar el curso de las crisis, siempre y cuando abrace los valores que él defendía: compasión, arrepentimiento y un retorno a Dios. El mundo parece estar al borde de una gran transformación, con agitación global, crisis ambientales y cambios en la fe que se alinean extrañamente con las previsiones de Claver. Sus visiones, que alertaban sobre pruebas y tribulaciones, ahora se interpretan como perspectivas proféticas de los eventos que están desarrollándose ante nuestros ojos. El mundo entero observa mientras estos desafíos toman forma, y muchos comienzan a sentir la urgencia evocada por las previsiones de San Pedro Claver. Uno de los problemas más urgentes que enfrenta el mundo hoy es el cambio climático, y es aquí donde las visiones de Claver parecen particularmente relevantes. Sus palabras sobre desastres naturales, aguas que se elevan, cielos en llamas y un planeta en angustia son asombrosamente similares a las crisis climáticas que estamos viviendo en 2024. Muchos expertos ambientales predicen que los efectos del cambio climático alcanzarán un punto crítico, lo que podría resultar en desastres naturales aún más severos. Esto ha llevado a las personas a mirar las enseñanzas de Claver y preguntarse si realmente previó la agitación ambiental que ahora amenaza al planeta. Los efectos del calentamiento global y la degradación ambiental no son solo físicos, sino también profundamente espirituales. A medida que el mundo lidia con los daños causados a la naturaleza, muchas personas están sintiendo un renovado sentido de conexión con el medio ambiente y un deseo de protegerlo. Esto se alinea con la predicción de Claver de que 2025 sería un tiempo de grandes pruebas, pero también de gracia. Frente a la destrucción ambiental, hay un creciente movimiento de personas que buscan renovación espiritual, recurriendo a la fe para encontrar orientación. Esta transformación de la conciencia hacia la preservación ambiental y el despertar espiritual resuena profundamente con la visión de Claver de un mundo que sería sacudido, pero que al final sería restaurado por medio de la fe y la unidad. Además de las preocupaciones ambientales, 2025 estará marcado por una creciente inestabilidad global y agitación política.
Las advertencias de San Pedro Claver sobre naciones alzándose unas contra otras, no con armas, sino con palabras de odio y división, parecen describir perfectamente el estado actual de las relaciones internacionales. Las tensiones entre grandes potencias mundiales como Estados Unidos, China y Rusia han aumentado en los últimos años, resultando en un escenario global volátil. Las guerras comerciales, los ataques cibernéticos y los conflictos diplomáticos han contribuido a una sensación de inquietud, dejando la impresión de que el mundo está al borde de enfrentamientos aún mayores. Incluso dentro de las naciones, la polarización política ha alcanzado niveles sin precedentes. La retórica divisiva, la desinformación y la falta de confianza en las instituciones han creado una sociedad fragmentada, donde el diálogo se ha vuelto cada vez más difícil. La predicción de San Pedro Claver de que las palabras de odio dividirán a las naciones se refleja de manera inquietante en el clima político actual, donde las batallas ideológicas han sustituido el discurso civilizado. Muchos esperan que estas divisiones se profundicen aún más en 2025, a medida que las redes sociales continúan amplificando la desinformación y fomentando la discordia entre las personas. La pandemia también ha desencadenado un renovado interés por la espiritualidad. Muchas personas han comenzado a cuestionar su propósito y han buscado en la oración, la meditación y la fe una forma de lidiar con la incertidumbre. Este aumento en la búsqueda espiritual en tiempos de crisis se alinea con la visión de Claver de un mundo volviendo a Dios. Los eventos de los últimos años han llevado a las personas a reconsiderar sus valores y la búsqueda de significado y conexión parece estar intensificándose. San Pedro Claver también habló sobre el papel del liderazgo durante este momento crítico. Habló acerca de líderes corruptos que serían expuestos y sobre personas que se levantarían para exigir justicia. En muchas partes del mundo estamos viendo exactamente esto suceder. Protestas contra la corrupción gubernamental, regímenes autoritarios y la desigualdad han barrido varias naciones. Desde las manifestaciones en Hong Kong y Bielorrusia hasta el movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos, la gente está clamando por responsabilidad y transparencia de aquellos en el poder. La visión de Claver de un mundo donde la justicia prevalece, incluso ante grandes adversidades, parece desarrollarse en tiempo real. Los meses que quedan de este año prometen cambios políticos significativos, con diversas elecciones importantes, incluyendo la elección presidencial en Estados Unidos. Los resultados de estos eventos pueden traer consecuencias profundas y duraderas. Analistas políticos afirman que este será un año decisivo para el futuro de la gobernanza global, pudiendo fortalecer la cooperación entre países o bien profundizar las divisiones. Una vez más, la visión de San Pedro Claver sobre un mundo en un punto de inflexión parece tener sentido, ya que hay una creciente sensación de que nos dirigimos hacia un momento crítico. Sus previsiones, antes vistas como lejanas o abstractas, ahora parecen más relevantes que nunca. La combinación de crisis ambientales, inestabilidad política y cambios espirituales ha llevado a muchos a reconocer que las decisiones tomadas en este año crucial definirán el camino a seguir, sea hacia la división o hacia la renovación espiritual y cooperación global. Reacciones religiosas y científicas. Un debate sobre las profecías. Las reacciones a las enseñanzas de San Pedro Claver han sido diversas, variando entre líderes religiosos, creyentes, escépticos y científicos. En el centro de este debate está el contraste entre la fe y la ciencia. Para muchos seguidores devotos, las enseñanzas de Claver son vistas como advertencias divinas, mientras que los escépticos y la comunidad científica abordan estas cuestiones con cautela y dudas. Esta tensión entre creencia y razón ha generado nuevas discusiones sobre el papel de las profecías en la actualidad, desafiando visiones tradicionales y ampliando el debate más allá de los círculos religiosos. Entre los líderes religiosos hay un sentimiento de respeto por el legado de San Pedro Claver. Muchos dentro de la Iglesia Católica, especialmente aquellos que tienen gran aprecio por su obra en Colombia, consideran a Claver no solo como un santo, sino también como un mensajero elegido para guiar a la humanidad. Sus enseñanzas y acciones de servicio a los esclavos son vistas como pruebas de su conexión con lo divino. Para algunos, sus palabras para 2025 están en línea con mensajes de alerta y arrepentimiento transmitidos por otros santos a lo largo de la historia. Para ellos, sus enseñanzas son un llamado a la acción,
un recordatorio de que la humanidad debe regresar a la fe y buscar una renovación espiritual ante los desafíos globales. Por otro lado, la comunidad científica y los escépticos miran las profecías de Klaver con gran desconfianza. Para ellos, la idea de profecías no encaja con los principios de la lógica y las evidencias empíricas. Aunque reconocen el impacto que las enseñanzas de Klaver han tenido en la creencia religiosa y las prácticas culturales, tienden a atribuir sus previsiones a coincidencias o a la interpretación de un lenguaje simbólico y vago. Para los escépticos, la conexión entre las advertencias de Klaver y eventos actuales, como crisis ambientales e inestabilidad política, puede explicarse por el hecho de que estos problemas son antiguos y complejos, no necesariamente fruto de una predicción sobrenatural. Científicos que estudian el mundo natural señalan que previsiones sobre desastres, elevación del nivel del mar, inundaciones e incendios forestales no son exclusivas de figuras religiosas. Climatólogos llevan décadas advirtiendo sobre los impactos de las actividades humanas en el planeta, y muchos de los cambios ambientales que presenciamos hoy son resultado de procesos bien documentados, como el calentamiento global y la deforestación. Para estos científicos, el cumplimiento de las previsiones de Klaver sobre el colapso ambiental es más una evidencia del fracaso de la humanidad en atender a las advertencias científicas que una prueba de una profecía divina. El debate entre fe y ciencia en torno a las enseñanzas de Klaver es aún más complejo porque muchas de sus reflexiones están abiertas a diferentes interpretaciones. Mientras que los seguidores religiosos ven sus descripciones de cielos en llamas y aguas subiendo como referencias directas al cambio climático, los escépticos argumentan que estos símbolos son comunes en textos proféticos y a menudo están asociados con desastres. Además, sus reflexiones para 2025 a menudo se ven como vagas, con expresiones como «habrá grandes pruebas», dejando mucho espacio para interpretaciones. Esta ambigüedad permite que los creyentes identifiquen conexiones donde los escépticos solo ven generalizaciones. Curiosamente, el debate no siempre está marcado por conflictos. Algunos estudiosos y teólogos sugieren que la profecía y la ciencia no tienen por qué estar en oposición. Creen que las enseñanzas pueden servir como guías metafóricas o espirituales sobre la condición humana, mientras que la ciencia trata con las realidades físicas del mundo. Desde esta perspectiva, las reflexiones de Klaver para 2025 pueden verse tanto como una advertencia religiosa como un llamado a la acción científica, alentando a la humanidad a cuidar del planeta, reducir las divisiones sociales y redescubrir un propósito común: la esperanza en medio de la incertidumbre global. El mensaje de San Pedro Klaver. En medio de las dificultades y desafíos que San Pedro Klaver anticipó para 2025, hay un mensaje claro de esperanza. Aunque el enfoque a menudo recae sobre sus advertencias sobre crisis sociales, ambientales y espirituales, sus palabras también ofrecen un camino de renovación y transformación. Sus enseñanzas, por más enigmáticas que sean, sugieren que, incluso en tiempos de gran incertidumbre, hay potencial para la sanación, la unidad y la renovación espiritual. A medida que el mundo enfrenta desafíos sin precedentes en 2025, su mensaje de esperanza se vuelve más relevante que nunca. Habló de un periodo en que la humanidad sería probada, pero también enfatizó que estas pruebas no debían llevar al desespero. En cambio, serían una oportunidad para que las personas volvieran a la fe, se reconectaran entre sí y emergieran fortalecidas. Uno de los temas centrales de las reflexiones de Klaver era la sanación espiritual. Para él, los desafíos que el mundo enfrentaría en 2025 eran un llamado para abandonar el materialismo y el egoísmo, abrazando una vida más compasiva y guiada por la fe. Al hacerlo, las personas no solo encontrarían paz interior, sino que también contribuirían a la sanación del mundo entero. Además del aspecto espiritual, las reflexiones de Klaver también traen un mensaje de unidad. Advirtió sobre divisiones y conflictos, pero también creía que las dificultades llevarían, al final, a un renovado sentido de cooperación. En un momento en que el mundo parece más dividido que nunca, esta parte de sus reflexiones se destaca. Su mensaje sugiere que las dificultades que enfrentan las personas pueden ser un catalizador para una mayor cooperación y entendimiento, a medida que individuos y naciones se unen para enfrentar desafíos comunes.
Esta visión de unidad ofrece una luz de esperanza en un mundo cada vez más fragmentado, recordándonos que, incluso en tiempos de discordia, siempre existe la posibilidad de reconciliación y paz. Quizás el elemento más poderoso de las reflexiones de Klaver sea su creencia en la transformación positiva. Creía que la humanidad era capaz de cambiar y preveía un futuro en que las pruebas de 2025 no llevarían a la destrucción, sino al crecimiento. De esta forma, la visión de Klaver ofrece un mapa para navegar la incertidumbre, mostrando que, con fe, unidad y esperanza, el cambio positivo siempre es posible. La influencia de las enseñanzas de San Pedro Klaver va más allá de su labor humanitaria. En el contexto de 2025, individuos e instituciones están recurriendo a sus palabras como una guía para enfrentar crisis modernas. Ya sean desastres ambientales, inestabilidad política o desafíos espirituales, las palabras de Klaver ofrecen un sentido de dirección y esperanza para aquellos que buscan respuestas. Si disfrutaste de este contenido, suscríbete al canal ahora. Si quieres descubrir más sobre lo que el futuro nos depara, haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla.